Rusia, 1917. Estalla la más increíble revolución de todos los tiempos que cambiaría el curso de la historia y condicionaría todo el siglo XX. Hoy, todo lo que tenés que saber sobre la gran revolución rusa. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Ya hicimos un video de eso y te lo dejo acá abajo. Todo mal. Guerra y destrucción por toda Europa. Solo traen más hambre y sufrimiento al pueblo ruso, el más atrasado de todos los imperios de Europa. Después de 3 años de guerra, el zar Nicolás, que no gozaba de mucha popularidad que digamos, ni era un gran estadista, quedaba completamente cuestionado y repudiado, tanto por los campesinos y trabajadores como por liberales y terratenientes. No lo quería ni su madre. Él dice que aquí lo quieren. Ay, no. El tipo vivía de joda mientras todo se va a la mierda, mientras todo se derrumbaba. Lo peor del caso es que los grandes partidos de izquierda, llamados socialdemócratas, nucleados en la Segunda Internacional, traicionaron sus principios del internacionalismo obrero y socialista. Entonces, ellos traicionaron estos principios porque se aliaron en sus respectivos países a la burguesía, apoyando sus guerras nacionales contra sus hermanos de clases de otros países por intereses ajenos. Pero no todo está perdido. Más adelante veremos quiénes no mancharon la pelota. El descontento reventó el 8 de marzo. En realidad en Rusia se usaba otro calendario, pero la revolución es la revolución. Se la conoce como la Revolución de Febrero porque en Rusia usaban otro calendario. La revolución entonces empezó el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, encabezado justamente por las trabajadoras de Petrogrado que impulsaron la huelga en las calles a miles y miles de trabajadores. ¿Cuáles eran sus demandas? Que termine la guerra, que se llevaba a sus padres, hijos y maridos, y algo tan básico como el pan, en medio de una situación donde el hambre crecía. Los que dirigieron ese proceso fueron los trabajadores del partido bolchevique, formados por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como el pelado Lenin, que estaba exiliado. El zar, aislado y débil, tuvo que renunciar y se formó un gobierno provisorio formado por liberales y los partidos de la izquierda moderada, al mando del cual quedó Alexander Kerensky. Pero también revivieron los soviets. ¿Qué eran? Eran asambleas o consejos de fábrica, barrios, etc., donde el pueblo trabajador discutía y votaba qué hacer, quiénes los representarían, etc. Un poderoso organismo democrático y de base que ya había mostrado su potencial en la fallida revolución de 1905. Así que quedó todo bastante tenso en medio de una guerra mundial, en un imperio decadente, lleno de contradicciones. El gobierno provisional intentó hacer equilibrio entre las tendencias revolucionarias y las reaccionarias, y quedó como una suerte de árbitro. En abril logró regresar Lenin, y esto inclinó la balanza hacia la izquierda. ¡Muere el capitalismo! Sin perder el tiempo, tomó las riendas del partido bolchevique y propuso todo el poder a los soviets. De ahí en más, su trabajo estuvo dedicado a desarrollar el poder soviético, la democracia obrera, para llevar lo que inició con la Revolución de Febrero hasta el final. O sea, derrocar a la burguesía y los terratenientes y conquistar un gobierno obrero y socialista en alianza con los campesinos. Excelente, me gusta. En mayo logró llegar León Trotsky y se unió a Lenin y al partido bolchevique. Las diferencias que los distanciaron en el pasado ya no existían y a partir de ese momento serían un equipo indisoluble. Incluso meses después, Trotsky fue elegido como en 1905 presidente del Soviet de Petrogrado. Perdón, me perdí. ¿Dónde estamos? En julio la cosa se puso picante. Mientras los soldados estaban hartos de la guerra, ¿qué hizo Kerensky? La profundizó. Siguió mandando miles y miles de soldados a morir al frente. Los soldados decidieron levantarse por la falta de respuesta del gobierno en las trincheras. Los liberales provocaron y se dieron enfrentamientos, muertos y heridos. Kerensky, bajo la presión de la derecha, aprovechó la ocasión para perseguir y encarcelar a los bolcheviques acusándolos de traidores para debilitar las tendencias de izquierda en los soviets. En las calles se habla de paz y pan, nada de lo que Kerensky había Todo el previsto. mundo sabe que va a pasar algo. Mientras siguió la represión de los reaccionarios, un general de apellido Kornilov
intentó sacarse de encima al gobierno provisional y derrotar al movimiento revolucionario con un golpe de Estado. Trotsky, frente a esta situación, planteó primero enfrentar el golpe de Estado y luego ajustar cuentas con Kerensky, o sea, con el gobierno. Pero al final no hubo necesidad de enfrentamiento porque los obreros sabotearon todo, incluso el tren donde se trasladaban los golpistas. Pero de nuestro calendario es noviembre. Cuando falló el intento de golpe, Kerensky exigió el desarme de los obreros, soviets y las guardias rojas, pero ya era tarde. El prestigio de los bolcheviques crecía y crecía de manera enorme en los soviets de obreros, soldados y campesinos. El gobierno no había cumplido con ninguna de las demandas de la Revolución de Febrero. Los bolcheviques dijeron: por la paz, el pan y la tierra, todo el poder a los soviets. Y así se ganaron la simpatía e influencia de millones. ¿Cuándo se tomó el poder? En un momento clave, cuando se reunía el Congreso Nacional de los Soviets de toda Rusia. Ahí Trotsky, que estaba al frente del soviet de la ciudad más importante y del partido bolchevique, encabezó la insurrección que, claro, fue aprobada por este Congreso, y muy rápido Lenin redactó el primer decreto, el reparto de la tierra a los campesinos, y propuso la paz a los pueblos de Europa. Algo muy importante, ¿por qué estalla una revolución? Muy simplificadamente, podemos decir que se produce cuando los de arriba, los poderosos, ya no pueden gobernar como antes y al mismo tiempo los de abajo, el pueblo, ya no quieren vivir como hasta ese momento. Y vemos que esto pasaba en Rusia en 1917. Como vimos, para que una revolución socialista triunfe y que haya un cambio de raíz, es necesario un partido que organice a los trabajadores y dirija el proceso a través de los organismos democráticos en pos de luchar por el socialismo internacional. La revolución fue un cambio en todos los planos de la vida. Dio el pan a los obreros, la paz a los soldados y la tierra a los campesinos. También se conquistaron derechos políticos y sociales que hasta ese momento eran inéditos hasta en los países que se decían los más democráticos del mundo. Rusia fue el primer país en el que, por ejemplo, se legalizó el derecho al aborto y se dejó de prohibir la homosexualidad. Esto no salía de la nada. Los revolucionarios pensaban que para construir una sociedad nueva había que terminar con las viejas relaciones sociales, funcionales a una sociedad basada en la explotación y la opresión. Pero como dice el dicho, todo lo que no avanza retrocede. Si la revolución no se expandía a nivel internacional, empezaba a retroceder. Y eso fue lo que pasó cuando avanzó el estalinismo. Pero como eso da para profundizar, te lo voy a contar en otro video. Lo más importante, como dijimos al principio, es que la Revolución Rusa abrió la era de las revoluciones modernas de la clase trabajadora. Vivimos en una época en la que el capitalismo cada vez tiene menos para ofrecer, está prendiendo fuego al planeta. Por eso hoy la Revolución Rusa y las experiencias que nos dejó tienen más vigencia que nunca. Si querés saber más sobre esta revolución, te recomiendo este librazo, La historia de la Revolución Rusa de León Trotsky. Te dejamos el link de la editorial acá abajo y seguinos en todas nuestras redes, Instagram, TikTok y suscríbete a nuestro canal.